Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Hola, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. El día de hoy vamos a hablar, como había prometido la última película de la que hablé, vamos a hablar de Frozen 2. Esta película nos trae muchísimos significados espirituales y me encantaría compartir con ustedes mis percepciones y preguntarles ustedes qué piensan o si de pronto descubrieran algunos significados más profundos a nivel espiritual dentro de la película, me encantaría saber. Así que cuéntenme. Me gustaría empezar con esa primera canción que cantan al principio Anna y Olaf, donde hablan de que nunca nada cambia, pero en realidad el cambio es la única constante en la vida. Y me parece muy bonito que abran la película específicamente con eso, porque como dice Olaf más adelante en la película, desde que ella dijo que nada cambiaba, todo empezó a cambiar. Entonces me parece muy lindo como ese mensaje de inocencia en la que uno puede estar como en un sueño, sintiendo que nada cambia, pero que al final el cambio es el que nos hace crecer, es el que nos empuja a evolucionar, es el que nos ayuda en nuestro camino a hacer mejores y mayores cosas. El universo no funciona con la inercia, el universo funciona con la acción. Si no tomamos acción, si no tomamos pasos hacia las cosas que queremos cambiar en nuestras vidas, no vamos a obtener ningún resultado. Si seguimos pensando los mismos pensamientos que tuvimos ayer y que vamos a seguir teniendo aquí en adelante, pues no vamos a manifestar nada diferente en nuestra vida. Tenemos que abrirnos a aceptar el cambio y hacerlo nuestro aliado y a verlo como una oportunidad cada día de hacer algo diferente en mi vida. Bueno, ya moviéndonos un poquito más en la película, cuando ella estoy hablando de Elsa, empieza a escuchar esa voz que la llama, esa vocecita interna. Yo esa vocecita la veo como su ser, queriendo hablarle, queriendo comunicarse con ella, queriendo que ella encuentre esa divinidad que tiene adentro, que todos tenemos adentro. Al final de la película, pues ella se entera que es la mamá la que la estaba llamando a ese río, Atahuala, pero en realidad para mí es su ser, es su divinidad, es ese llamado que la está haciendo llegar a lo más profundo, que la está haciendo en el camino enfrentarse con dificultades, que la está llevando a descubrir su propio potencial, a pararse en su propio poder, a empoderarse de todas esas cosas que ella es, esa divinidad que ella tiene dentro suyo. Y es muy bonito como una vez llegan al bosque y logran entrar, como cada uno de los elementos la confrontan y cada uno de esos elementos representan en su vida algo diferente. Sabemos que, por ejemplo, el fuego representa la motivación, la energía que tenemos en la vida y cómo ella al enfrentarse a eso y lograr de cierta manera neutralizarlo, ya lo integra en su vida. El aire representa la comunicación, la expresión, la palabra.
y cómo igualmente al neutralizar eso lo va integrando cada uno de esos elementos. Y uno de los más confrontantes fue el agua, el caballo. Cuando ella empezó a tratar de dominarlo, de aquietarlo, y el agua representa las emociones. Nos dimos cuenta cómo las emociones en este caso fueron las más confrontantes y las que más se le dificultó a ella. Los anteriores en el fuego y en el viento sí tuvo algún percance, pero pues en realidad los logró dominar relativamente rápido. En cambio, la batalla con el caballo en el agua fue bastante intensa. Y yo creo que eso representa mucho nuestro día a día, cómo esos pensamientos, esa mente, esos sentimientos nos invaden y nos empiezan en cierto punto a ahogar, a sumergirnos más y más en ese mundo mental, en ese mundo de las creencias limitantes, en ese mundo de lo que debería y no debería ser. Y nos sumergimos y nos vamos ahogando. Llega un punto en que ya no podemos respirar de tantas cosas que tenemos en la mente. Entonces, ese caballo empujándolo hacia el fondo representa toda esa parte. El último es el elemento tierra, pues sí, es el último con el que realmente las protagonistas hacen como esa paz con ellos. Pero eso se logra porque ya han logrado un equilibrio en los otros tres. Y en realidad no se presenta una batalla como tal para dominarlos, sino que ellos, al ayudar a derrumbar la represa, ya entienden que son aliados con ella y con el bosque y con absolutamente todo alrededor, y pues le prestan sus respetos al final de la película. Es efectivamente una representación de lo que es ese despertar espiritual. No es fácil, pero es un camino que tiene que hacer cada uno. Y en parte, así ella le hubiera dicho a su hermana Ana, si lo vamos a hacer juntas, lo vamos a hacer juntas, al final lo tenía que hacer ella sola. Al final sentía que eso era suyo, que esa voz que la llamaba ella tenía que enfrentar eso sola. Y al final pues terminó haciéndolo. Pero es una representación de lo que es el despertar espiritual y explicarnos cómo nadie más que nosotros tiene el poder para hacer esos cambios internos. Tiene el poder para seguir esa voz interna, ese compás interno que nos muestra que cuando le prestamos atención, nos muestra efectivamente dónde tenemos que estar. Cuando ella llega al río Tahuala y encuentra el pasado, ese río también representa los registros akáshicos o el salón de las 1000 vidas, o bueno, todas esas vidas pasadas, ese sitio donde está guardada la memoria universal de todas las vidas que hemos pasado, de todo lo que todos, cada uno de los seres humanos que han decidido encarnar está ahí. Y cómo ella, al sumergirse más y más profundo, al final termina ahogándose o, entre comillas, congelándose en eso. Y también es una representación muy bonita para decirnos, bueno, no podemos dejarnos ahogar por eso. Tenemos que comprender que lo que hayamos hecho, dejado de hacer en todas esas vidas pasadas que traemos con nosotros, fue absolutamente perfecto y necesario para estar en este momento que estamos, para tener este desarrollo de conciencia presente que tenemos en este momento. Y
obviamente pues está muy de moda últimamente abrirse registros akáshicos y hacer las regresiones y todo ese tipo de cosas, pero es importante que si vamos a trabajar ese tipo de terapias, lo hagamos de una forma muy consciente de ese amor propio por nosotros y de no juzgarnos, porque nosotros no somos esas vidas pasadas, nosotros somos divinidad eterna. No nos podemos identificar con todas esas cosas que fuimos, bueno, en realidad no fuimos, que actuamos, porque esta es una obra de teatro que venimos a hacer cada que reencarnamos, esta rueda kármica de venir a representar los diferentes papeles para mostrarnos entre nosotros las cosas que debemos aprender. Es muy bonito ver esa representación física de ese lugar, que es el Salón de las Mil Vidas o los registros akáshicos. Y por último me gustaría conversar un poco el tema de Ana, cuando ella se encuentra en esa cueva que al principio está con Olaf, pero él ya después desaparece y queda ella con ese sabor amargo de perder a su hermana, de perder a Olaf, y cómo volver a sentirse sola, como se sintió por tantos años, que veíamos en la primera película, que ella creció muy solita, y cómo ella nos demuestra ahí que esa luz que podemos ver al fondo de esa salida de esa cueva, cómo podemos paso a paso irnos animando a hacer lo correcto por nosotros. Y en ese caso, pues de la película obviamente era rectificar un acto en el pasado. Y yo lo asocio mucho con rectificar, bueno, no rectificar, pero sí sanar todas esas heridas emocionales del pasado de nuestros ancestros y tomar la decisión de cambiarlo en el hoy, porque todo eso que traemos nos pesa mucho. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas físicas que experimentamos las traemos de esas vidas pasadas y de ese linaje que decidimos adquirir, por decirlo de alguna manera, cuando decidimos venir a esta vida. Entonces, cuando decidimos cortar eso, cuando decidimos que vamos a hacer el siguiente paso por nosotros mismos, que sabemos que tenemos la fuerza para salir adelante de las cosas, cuando se nos presenta yo esa escena la relaciono mucho es con la noche oscura del alma, lo que muchas personas en estos temas de desarrollo espiritual llaman la noche oscura del alma, que es como ese punto de quiebre, ese punto en el que estamos tan sumergidos en el sufrimiento, tan sumergidos en el dolor, que decimos, debe haber otra forma, debe haber otra forma. Y encontramos esa luz. Cuando ya estamos listos para seguir la luz es cuando aparece. Y aparecen de ahí en adelante, se vienen todas las personas y las causalidades. No hay casualidades, sino causalidades que nos van a llevar a ese despertar espiritual. Pero tenemos que levantarnos, tener esa fuerza de levantarnos literalmente del piso y empezar paso a paso, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, dándonos a nosotros mismos esa seguridad interna, dándonos a nosotros mismos ese empuje o esa certeza de saber que somos capaces de hacer lo que hay que hacer, de hacer lo correcto, pero no lo correcto esperado de afuera de la cultura de la sociedad, no, lo correcto para nosotros, por nosotros y para nosotros. Como hablaba en el capítulo anterior, no es egoísmo pensar en nosotros, no es egoísmo ponernos primero a nosotros, tenemos que salir adelante nosotros primero si queremos ser esa luz que guía a otras personas.
Me parece supremamente importante que logremos hacer esa comprensión de ese trabajo interno primero. Sin ese trabajo interno no podemos pretender salir hacia los demás ni mostrarles el camino. Bueno, cuéntenme por favor qué tal les parece. Cuéntenme si encontraron otros significados. Bueno, uno de pronto que se me iba cuando es el llamado de la madre, que en realidad es su ser interno. También quería mencionar cortito, es la madre interna. Cuando nosotros empezamos a hacer todos esos trabajos con la niña interna, el niño interno, la idea es que le digamos a ese niño o a esa niña interna que nosotros mismos somos sus padres y sus madres del hoy, que nosotros los podemos cuidar, que están a salvo, que no les va a pasar nada. Y es esa madre interna la que también nos da esa brújula para llegar a encontrar esa divinidad interna, a encontrar ese poder, a encontrar esa fuerza, a encontrar ese reconocimiento de lo que somos. Quería dejarles esa última dato que es supremamente importante trabajar en el padre interno y en la madre interna y darnos a nosotros mismos lo que tal vez nuestros padres no nos dieron, pero sin caer en el juego de juzgar ni de culpar, porque nosotros escogimos a esos padres porque nos iban a entregar exactamente lo que requeríamos para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Sea poco, sea mucho lo que recibimos de ellos, tenemos que entender que sus vidas no fueron fáciles, porque a ellos tampoco les entregaron las herramientas de cómo gestionar todos esos sentimientos, de cómo gestionar sus propias vidas, de cómo amarse profundamente. Ellos tampoco recibieron eso. Era una educación muy diferente a los golpes, ignorando, los niños no tenían voz ni voto, se tenían que ir lejos de los adultos y hacer sus propias cosas separados. Bueno, entonces es muy difícil dar de lo que no se tiene. Y admiro profundamente a aquellos padres que lograron darle la vuelta a todas esas cosas que ellos recibieron para no entregar lo mismo a sus hijos. Pero esto es más un llamado a trabajo de padre interno y madre interna. Y coger a ese niño y preguntarle, conectar con ese niño, esa niña y preguntarle qué le hizo falta, qué extraña, qué vacío tiene. Y decirle que estamos ahí para él o para ella, para apoyarlo y para darle lo que siente que le hizo falta en algún momento. Ese trabajo es muy bonito, es muy valioso. Si necesitan ideas con eso, contáctenme que hay muchas herramientas que les puedo compartir con ese tema. Entonces, bueno, por acá, dejemos hasta acá. Cuéntenme de nuevo si encuentran más significados, qué les parecen estos que encontré. Me encantaría que me propusieran una próxima película. Y bueno, nos estamos hablando. Que tengan un feliz resto de semana. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.